Bienvenidos a esta presentación de cómo diseñar una presentación impactante en el marco del primer Congreso de Mujeres Conferencistas de FIM Argentina. Mi nombre es Natalia Hilde Feinstein y es un gusto estar con ustedes en esta tarde, donde vamos a compartir diferentes conferencistas de Argentina y una invitada de honor de México, herramientas y estrategias para mujeres líderes, teniendo en cuenta que todo lo que aprendamos acá lo vamos a poder utilizar, ya sea con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo o arriba de un escenario, si es que ya somos conferencistas. Gracias por su presencia. Vamos a dar comienzo entonces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a armar una presentación de impacto es que tiene que tener una estructura, ¿sí? Este edificio que vemos ahí, antes de estar en pie y de ser tan bello como lo es, tuvo alguien que lo pensó, que lo ideó, que tomó lápiz y papel y empezó a hacer un diseño, que tuvo en cuenta los materiales de los que disponía, que tuvo en cuenta el entorno donde se iba a emplazar ese edificio. Así como nosotros tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo vamos a disponer para nuestra charla o presentación, cuál es el público fundamental, porque si yo voy a estar en Argentina voy a hablar de autos, y si voy a estar en México voy a hablar de carros, y si voy a estar en cualquier lugar trataré de adaptar mi lenguaje a los distintos modos de hablar de las distintas ciudades de donde me estén mirando. Esto es fundamental para poder conectar con aquella persona que nos escucha. Para eso, para planificar y organizar esta estructura, hay un método que se llama aristotélico y es nada menos que creado por Aristóteles, un pensador griego que nació por allá cerca del año 380 y algo, y la retórica, que es lo que él creó, es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir en forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir a nuestra audiencia. Así que vamos a tomar de él algunos pasos importantes. Lo primero es preguntarse a uno mismo y preguntarle al público, esto cuando estoy armando mi estructura, ¿por qué y para qué voy a dar esta charla? ¿Sí? ¿Cómo logro motivar al público? Comienzo siempre con una promesa, que a veces está encerrada en el título de la presentación. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de cómo lograr presentaciones de alto impacto. Yo le estoy prometiendo a mi público que se va a llevar eso cuando termine esta presentación. Y por supuesto es una promesa que hay que cumplir. Ahora bien, según la Universidad de Stanford, hay 22 veces más posibilidades de recordar historias que de recordar hechos aislados. Entonces, basemos nuestra charla, o podemos muy bien comenzar nuestra charla con una breve historia que englobe algunos de los conceptos más importantes que quiero transmitir. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo en este video que seguramente conocen. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर चल चल वहाँ जाके क्या होगा
Bien, si nosotros hubiésemos querido transmitir esta idea de que estamos unidos por la misma fuerza del amor que sostiene a todas las cosas y solo decía una frase, no hubiese tenido el mismo impacto que haber contado esta historia. Y si es en video, mejor, pero si somos buenos narradores, podemos contar nosotros cómo sucedió un hecho que termina desencadenando aquel concepto que queríamos explicar. Lo siguiente a tener en cuenta es que en nuestra presentación hay 3 aspectos fundamentales: la brevedad, lo bueno si es breve, 2 veces bueno; la claridad, recordemos la claridad de conceptos, si es la primera vez que estoy explicando un término específico, aclararlo porque mi audiencia puede que no lo sepa; y la verosimilitud. ¿Cómo hago para que mi presentación tenga verosimilitud? Apoyándome en datos, ¿sí? En estadísticas, en datos precisos. Los datos son importantes, pero siempre en el contexto de una historia y de una charla que se va completando. También tengo que tener en cuenta que hay cosas que son muy simples. Si recordamos las presentaciones de Steve Jobs, uno de los mejores presentadores de la historia, él con muy pocas palabras en sus diapositivas, en sus imágenes, explicaba un contexto. Y además, fíjense en esta foto, él está con su iPhone en la mano porque las estrellas de la presentación de Steve Jobs eran el objeto tecnológico que presentaba y él. Pero él, fíjense que se vestía de negro, con un fondo negro, donde lo que brillaba era su cara, su expresión y sus manos, que acompañaban ese mensaje que quería transmitir. Entonces tengamos en cuenta brevedad, claridad y simplicidad al momento de transmitir el mensaje. Además, tenemos que comenzar no por el qué, sino por el por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos. Y esto nos tiene que llevar más o menos un 20% de todo el tiempo que va a durar nuestra historia o nuestra presentación. Hay algo que se llama el círculo de oro. Más adelante en las recomendaciones les voy a contar de dónde lo tomé para que ustedes vean el video completo, que es una charla TED sumamente interesante, donde el autor dice que la mayoría de las personas empiezan por el qué. Por ejemplo, un vendedor de computadoras te dice: tengo para venderte esta computadora, que cómo es rápida, es simple, es fácil de usar, pero no tienen idea del por qué la empresa la ha creado. Y entonces te dicen: ¿querés comprar esta computadora? Y vos decís: voy a comparar con otras en el mercado, después te contesto, ahora no sé. En cambio, Apple, que es la marca que produce también los iPhone, es una empresa que comienza diciendo en cada elemento el por qué. Y ellos dicen: en todo lo que hacemos y pensamos, somos innovadores. Nosotros somos diferentes, somos disruptivos. ¿Cómo lo demostramos? Hacemos productos bien diseñados y fáciles de usar para la gente. ¿Qué? Hacemos computadoras geniales. ¿Quieres una? Y entonces piensen cómo, al invertir el proceso, empezar contando la misión que nos llevó a esta presentación, o en el caso de una venta, la misión de la empresa, después el cómo plasman esa visión, terminamos en el qué y el resultado es totalmente distinto, ¿sí? Además, esto tiene una correlación con el cerebro humano, que en la zona esta del qué sería el neocórtex o lo racional. Es lo que yo pienso, que un objeto, un dispositivo, una computadora. En cambio, los dos círculos primeros, el del por qué y el del cómo, se relacionan con el cerebro límbico y con las emociones, que es lo que no se traduce en palabras, pero es lo que mueve a la persona a obrar, a tomar decisiones y en definitiva lo lleva al comportamiento. Entonces apuntemos siempre
primero a la misión, después le cuento cómo y después termino dando los datos del qué es lo que te quiero explicar. Lo siguiente es, ¿qué impacto va a tener esto en tu vida? Si escuchás esta presentación hasta el final, vas a poder hacer tus presentaciones mejor armadas, con más estructura, con más impacto, y vas a llegar mejor a tus escuchas o al público que tengas enfrente. Vas a poder persuadir y convencer de manera más natural y efectiva. Bueno, esto, el impacto, lo que produzco en el otro, tiene que llevar apenas un 10% de toda la charla. Y luego el 60%, o sea, el nudo de la charla, la parte principal, debe ser la argumentación. Y acá sí van los datos. Y como ven, en este caso es una docente la que está explicando y está mostrando los datos que la llevan a tomar esas conclusiones. Esta es la parte central de nuestra charla. Muchas veces los conferencistas entran de lleno en la argumentación y se pierden explicar el por qué y se pierden el enganche con su audiencia, que es tan importante. Luego que expliqué el cómo, voy a resumir al final y voy a dar cuáles fueron las palabras clave que tomé, cuáles fueron las ideas más importantes de mi charla, y esto me tiene que llevar nuevamente un 10% del tiempo que tengo destinado. Entre tanto, hay que ir dando espacios de silencio. Si el orador no toma silencios y no hace pausas, no deja que el cerebro de las personas que están escuchando la charla logren hacer la conexión con sus experiencias previas, con sus emociones y con su conocimiento. Entonces, tratemos de darle cada tanto un espacio de silencio de unos pocos segundos, una vez que hemos explicado un concepto, para que la otra persona lo pueda internalizar. En cuanto al diseño, hay una regla que no falla nunca. Es la regla del 10-20-30. ¿Qué quiere decir? Que tengo que preparar más o menos 10 diapositivas para darlas en 20 minutos, o sea, no detenerme más que 1 o 2 minutos con cada diapositiva. Hay veces que asistimos a presentaciones donde hay 65 imágenes y van pasando una tras otra tan rápido que no me da tiempo a mi cerebro a poder meditar cada una, a poder internalizarlas, a poder leer a veces siquiera. Y también el 30 tiene que ver con el tamaño de la tipografía a utilizar. No, totalmente no, esta imagen que está acá, donde hay un título, un montón de niveles, un montón de palabras. Esto no es visible para el público, especialmente cuando el auditorio es grande, pero además es mucha información condensada y desde ya que nunca un disertante debe leer ni de la diapositiva ni del apunte que tenga, sino que tiene que ya tenerlo conocido porque se supone que el conferencista va a hablar de algo que maneja. Entonces, repasemos la regla del 10-20-30, 10 diapositivas para explicar en 20 minutos con una tipografía de mínimo 30. Si tengo 40 minutos, podré preparar entonces 20 diapositivas. Seguimos con la parte del diseño. Hay que tener en cuenta la elegancia de mis imágenes, que tengan contraste entre el texto y el fondo y que tenga elegida una misma paleta de colores y un mismo esquema de diseño, como en este caso ven que diapositiva tras diapositiva se van repitiendo los mismos colores y las mismas tipografías. Paletas de colores horribles causan en el público distracción, confusión, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y hasta incontinencia urinaria. ¿No me creen? ¿Cuántas veces la gente se empieza a levantar de una conferencia tan solo para ir a tomar agua, para ir al baño, porque están aburridos de ver algo que los está mareando y cansando? Ni que hablar en una conferencia de trabajo, cuando es alguien que quiere explicar algo y estamos obligados a presenciarla, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta la parte de la estética, de los colores. Si no sabemos hacerlo nosotros solos, pidamos ayuda,
pero hay que tener en cuenta la elegancia, el contraste y la paleta de colores. Entonces, resumiendo un poco lo que hablamos y lo que vimos hasta acá, las imágenes deben ser siempre impactantes por sí mismas, de altísima calidad. Si no tengo imágenes buenas, las busco en banco de imágenes o las tomo con mi cámara, pero nunca bajar de internet cualquier imagen que al agrandarla se pixele, por más linda que parezca. Tengo que entonces hablamos del diseño, de la estética, hablamos de la estructura de la charla, de la brevedad, de la importancia de la emoción para conectar con mi público y de la necesidad de hacer un cierre resumiendo o repasando los temas que vimos. Ahora vienen algunas recomendaciones para quienes quieran seguir profundizando en este tema de las presentaciones impactantes y exitosas. Este es un libro que se llama Storytelling con datos, visualización de datos para profesionales. Es de la editorial Anaya y se consigue en cualquier librería en formato digital o papel. Otro libro que les recomiendo es El arte de la presentación de Alberto de Vega y Eduardo de la Fuente, que también está disponible en Amazon y en varias librerías digitales. Y la tercera recomendación para hacerles, para que sigan investigando, era la charla TED de donde tomé lo del Círculo de Oro, que es de Simon Sinek, cómo los grandes líderes inspiran a la acción. Y acá abajo les dejo el enlace para que ustedes la visiten. Hay que dejar siempre pensando al auditorio, porque el secreto para aburrir a la gente es contarles todo. Entonces vamos a dejarlos pensando, como decía Voltaire, sin contarles todo, vamos a tirar pistas para que ellos investiguen, vamos a hacer recomendaciones como las que les hice recién y finalmente hay que ensayar mucho. Cuando nosotros vemos una gran obra de teatro o una película que duran apenas 1 hora 10 y nos emociona y la aplaudimos y la disfrutamos, ¿saben cuánto esfuerzo hubo detrás? ¿Cuántas horas le llevó a ese actor aprenderse el libreto, ensayarlo, presentarse ante el director, que el director le haga correcciones? Entonces, sería bueno, si somos principiantes en esto de las conferencias, hacer la conferencia y pedirle a alguien que nos escuche para que nos corrija. Si no tenemos a alguien a mano, grabarla y ver nosotros mismos nuestra propia grabación y ensayarla muchísimas veces, porque eso es lo que nos va a dar la seguridad al hablar, la seguridad para que el otro crea firmemente en aquello que le estamos diciendo. Gracias a todos por su tiempo y tengan en cuenta que la perfección no existe. No esperen a cumplir con todos los pasos. Lárguense, empiecen y practiquen mucho y poco a poco van a ir notando cómo va a ir mejorando sus habilidades de conferencista. Si quieren esta presentación, con todo gusto les voy a enviar el PowerPoint. Tienen que conectarme en mi Instagram, Natalia Gil Educa, donde esté el posteo de esta misma charla. Van a dejar un comentario y me dicen quiero la presentación y les voy a estar enviando el enlace de descarga para que puedan seguir el paso a paso y tener ustedes también presentaciones impactantes que logren dejar huella en su audiencia.